estábamos perdidos, pero un día Él nos encontró. Yo quiero decirte esta mañana que no importa cuál sea tu circunstancia, tu necesidad, tu situación, Jesucristo es suficiente. Jesucristo es suficiente. Pueden tomar sus lugares. O si te sabes esta canción, puedes cantarla con nosotros. O si no, aquí va a estar la letra, pero escucha esta canción.
Muy buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión especial de la Congregación Cristiana Nuevas de Gozo. Este viernes de la Semana de la Pasión, que recordamos la muerte, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo, quiero compartir con ustedes el tema en mi lugar. En 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4 dice la palabra de Dios de esta manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Padre Santo, en esta hora, Señor, yo te pido que tú hables a nuestro corazón, que tú toques nuestras vidas en este día que recordamos tu crucifixión en la cruz del Calvario. Gracias porque tú lo hiciste y moriste en nuestro lugar. Habla a nuestras vidas y a nuestro corazón. Amén y amén. Bueno, las Sagradas Escrituras nos dicen aquí algo muy interesante, algunas cosas que yo puedo ver que nos dice aquí la palabra de Dios. Y lo primero que el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 15 nos dice que Cristo murió. Y esta declaración nos habla de un hecho histórico, de algo que sucedió. La muerte de Cristo es recordada universalmente hoy en este día. No importa la nación, no importa el credo, no importa aún las condiciones políticas, opiniones políticas, todo el mundo hoy en este día está celebrando o está conmemorando o está recordando la muerte de Cristo, porque la crucifixión, la muerte de Cristo es un hecho histórico, es un hecho real, es un hecho en la historia. Estaba estudiando que hay cerca de 40 teorías referentes a la muerte de Cristo, más de 40 teorías referentes a la muerte de Cristo. Ahora, opiniones acerca de la muerte de Cristo. Solo voy a mencionar 3 de ellas que me parecen importantes. Una es la teoría del accidente. Esta perspectiva no le atribuye importancia a la muerte de Cristo. Sostiene que sus principios y métodos no atrajeron a la gente de su época, por lo que lo mataron. Fue lamentable que un hombre tan bueno tuviera que morir de esa manera, pero su muerte carece de sentido aparte de esto. Su muerte se considera un desafortunado accidente. Algo que sucedió, algo que no debía de haber sucedido, pero sucedió. Y pues en la historia vemos cómo suceden cosas en ese sentido, o suceden que la gente muere de una manera innecesaria, que no debía haber sucedido. Y así esta teoría nos habla de que la muerte de Cristo fue un accidente. La segunda teoría es que la muerte de Cristo fue la muerte de un mártir.
Sabemos que mucha gente es martirizada por sus creencias, por su fe, por oponerse al status quo, o oponerse al gobierno, a los políticos, o aún a la religión establecida, y mueren como mártires, mueren siendo masacrados, siendo asesinados, y que así fue la muerte de Cristo, que Jesús murió como un mártir comparado con muchos otros hombres que murieron, que fueron asesinados por causa de lo que ellos hacían, de lo que ellos creían. Uno de los mártires muy conocidos que luchó por los derechos civiles de la gente afroamericana en Estados Unidos es el reverendo Martin Luther King, y él fue asesinado y se considera como un mártir, como alguien que murió. Nosotros por una causa, ¿verdad? Por la causa que ellos estaban, que él estaba proclamando, y así en nuestra nación tenemos hombres y mujeres que fueron mártires, que murieron por la causa de la independencia o de la revolución de nuestro pueblo. Pero la muerte de Cristo fue más allá que la muerte simplemente de un mártir, de alguien que muere solo, entrega su vida solo por su causa. La tercera teoría es como que Jesús murió como resultado de su influencia moral, de lo que él creía, de lo que él enseñaba, y que la gente la rechazó, y por eso lo llevaron a la cruz, porque no querían recibir lo que él enseñaba. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura acerca de la muerte de Cristo? Y pues él lo resume, Pablo lo resume en este versículo que hemos leído, ¿verdad? Hablando de la muerte de Cristo, cuando dice: Cristo murió por nuestros pecados. La razón principal de que Cristo murió es que Él vino a morir por nuestros pecados, según las Escrituras. Según la palabra de Dios, la muerte de Cristo tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, tiene que ver con el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Uno de los pasajes de la Escritura que me animan mucho, me bendicen mucho, es 2 Corintios 5:21. Y 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Así que hay algunas cosas, algunas verdades de la palabra de Dios acerca de la muerte de Cristo. Él murió por nuestros pecados. Y eso es la interpretación doctrinal de la expiación. Jesús murió, o la muerte de Cristo Él murió para expiar nuestros pecados. Su alma fue hecha ofrenda por el pecado, o una ofrenda por nuestras transgresiones y nuestros pecados. Por eso citamos 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos la justicia de Dios en él. También 1 Pedro dice que él llevó sobre el madero nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar.
Ahora las escrituras, los evangelios, cubren un periodo de 3 años y medio, pero los detalles de su muerte y los 3 días y las noches del Calvario son los que se dan en más detalle en los evangelios. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es mencionada en el Nuevo Testamento 175 veces. Es decir, una vez cada 53 pasajes de la Escritura. Uno de cada 53 versos de la Biblia hablan de la muerte de Cristo. Así que, ¿qué significa la muerte de Cristo para nosotros? La muerte de Cristo fue parte del propósito eterno de Dios. Jesús dijo, nadie me quita mi vida, yo la doy. Y las Escrituras nos dicen que Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. En el plan y en el propósito de Dios, Él era que Él fuera a la cruz, que Él fuera crucificado, que muriera por la expiación de nuestros pecados y que tomara Él nuestro lugar. La segunda cosa que yo veo acerca de la muerte de Cristo es que la muerte de Cristo es una manifestación del amor divino. En San Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la muerte de Cristo es la manifestación del amor de Dios, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados, pero abrazar esta verdad que Él murió en nuestro lugar. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que pagó el precio del pecado en nuestras vidas y el precio era la muerte. Porque la Escritura dice que por un hombre entró el pecado y el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Pero nos dice también que por un hombre entra la justificación de vida. Así que la muerte de Cristo es una manifestación del amor de Dios. Cuando vemos a la cruz, cuando vamos a la cruz, lo primero que tenemos que ver es el amor inmenso de Dios para nuestras vidas. El amor grande de Dios para con nosotros. Y Él murió en la cruz con los brazos extendidos, con las muñecas clavadas en la cruz. Él hablando de ese amor incondicional, ese amor soberano, ese amor ágape sacrificial por la cual Cristo murió por nuestros pecados. La tercera cosa, que yo veo acerca de la muerte de Cristo Jesús es que la muerte de Jesús es una muerte vicaria. Esta palabra quiere decir sustituto. Hemos escuchado que en la religión antigua
que nosotros practicábamos en la religión romana, se dice que el Papa es el vicario de Cristo, quiere decir que es el sustituto de Cristo. Eso es lo que se quiere decir. Bueno, ningún hombre puede portar ese título. El único que puede portar ese título como el sustituto de Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si es el vicario de Cristo, es el que vino en lugar de Cristo. Jesús dijo: yo os daré otro consolador, alguien como yo, que va a venir y va a estar en ustedes, va a morar en ustedes. Así que para la iglesia no hay ningún hombre que sea el vicario de Cristo, solo el Espíritu Santo. Pero esta palabra que el vicario, cuando estamos diciendo que la muerte de Cristo fue una muerte vicaria, es que Él tomó nuestro lugar, que Él es nuestro sustituto, que Él fue a la cruz del Calvario para morir en nuestro lugar, para morir en nuestro lugar. Si algo tocó mi corazón, fue esta verdad, que el amor de Dios era tan grande que Cristo murió por mí. Yo merecía la muerte, yo merecía el castigo eterno, pero Cristo fue a la cruz del Calvario en mi lugar. Tomó mi lugar. Y puedo darle gracias a Dios porque eso lo entendí y por eso pude rendir mi corazón a Jesucristo. Porque Él tomó mi lugar. Su muerte es una muerte expiatoria. Su muerte es una muerte vicaria donde Él tomó mi lugar. Cuando el sacrificio en el Antiguo Testamento era entregado en ofrenda, en sacrificio, la ofrenda que se ponía por el pecado, se tomaban 2 animales y los sacerdotes ponían sus manos trayendo una impartición, poniendo sobre el becerro o la oveja el pecado del pueblo. Dice que se tomaban 2 becerros, dos ovejas y una la mandaban al desierto para ser destruida y la otra era ofrecida en el altar de bronce como un sacrificio expiatorio. La palabra expiar en la Escritura tiene muchos significados. Implica redención, implica remisión, implica quitar, hacer a un lado, remisión, que quiere decir quitar a un lado. Así que la muerte de Cristo es ese tipo de muerte vicaria, sustitutoria en lugar nuestro. Él tomó la cruz en lugar mío. Por eso Él fue a la cruz, para morir por mí. Y quiero que entendamos hoy que es algo personal. Él lo hizo por ti y por mí. Él fue a la cruz por ti, por nosotros, tomando la culpa de nuestros pecados y muriendo y cumpliendo la pena, el castigo que nosotros merecíamos. Alguien preguntaba, ¿cuánto fue el precio o qué es lo que pagó Cristo en la cruz del Calvario? Y la respuesta es, Él lo pagó todo. Él derramó hasta la última gota de su sangre. La muerte de la cruz era una muerte muy cruenta. Les decía que Él fue
clavado de las muñecas. Esto obligaba a que Jesús hiciera un gran esfuerzo. Sus pies fueron clavados juntos. Leía que los clavos medían entre 6 y 8 pulgadas. Enormes. Y eran clavados en la cruz. Y este tipo de muerte de cruz era una muerte tan fuerte que al final Jesús derramó hasta la última gota de su sangre, porque la Escritura nos dice que al ser traspasado corrió sangre y agua de su cuerpo. Así que Jesús lo pagó todo. Él pagó por todo nuestra culpa y Él tomó nuestro lugar que nosotros merecíamos. La cuarta cosa que las Escrituras nos enseñan acerca de la muerte de Jesús es que la muerte de Jesús es completa. La Escritura dice en Hebreos 9, 25 al 28, que Cristo se entregó una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él exclamó, consumado es. Consumado es. Esta frase nos habla de que la obra de redención fue terminada completamente, totalmente. La muerte de Cristo satisfizo las demandas de justicia de Dios y su muerte fue completa. Hoy en este día, en Iztapalapa, en Taxco, en las Filipinas, se representa la muerte de Cristo y hombres son levantados en una cruz queriendo sí representar la muerte de Cristo, pero algunos, como en Filipinas, realmente son clavados, pero la muerte de Cristo se hizo una vez y para siempre. Porque la muerte de Cristo cumplió las demandas, todas las demandas de justicia de Dios. La expiación fue terminada. Por eso Jesús dijo, consumado es, porque ocurrió una vez y para siempre. Porque su muerte en la cruz fue en nuestro lugar. Así que el sacrificio de Jesús debe ser creído y aceptado. La muerte de Jesús es incomparable. Ninguna muerte en esta tierra, ninguna persona que ha muerto en esta tierra, ninguna persona que rey, gobernante, político, pensador, su muerte no tiene el significado que tuvo la muerte de Jesús. Porque la muerte de Cristo estaba en los propósitos de Dios. La muerte de Cristo era una muerte expiatoria, una muerte vicaria, una muerte completa. Un hombre estaba a punto de ser llevado a la horca. Vinieron los celadores de la cárcel y le ofrecieron que podía comer todo lo que quisiera antes de ir al paredón, al patíbulo de la horca. Y unos
momentos, una hora antes de ser ejecutado, llegó un celador, abrió la puerta, le dijo: mira, aquí traigo tu boleta de libertad, así que eres libre. Toma tus cosas y sígueme. Y extrañado el hombre, iba caminando pensando: ¿qué pasó? Si en estos momentos yo debería estar siendo dirigido al patíbulo. Llegó a un mostrador, le entregaron todo lo que sus pertenencias, sellaron la boleta de libertad y lo encaminaron a la puerta. Extrañado el hombre se preguntaba: ¿qué está pasando? Pero el hombre en la puerta, el policía en la puerta, el celador en la puerta, se había convertido en su amigo. Y él dijo: bueno, yo le voy a preguntar a él me va a explicar qué es lo que está pasando. ¿Por qué yo, en lugar de estar en el patíbulo, estoy siendo libertado? Cuando llegó a la puerta, le preguntó, hizo esa pregunta a su amigo, y su amigo le dijo: mira, hace algunas horas llegó una persona diciendo que pensaba que tú eras una persona que merecía una oportunidad y que él se ofrecía para morir en tu lugar. Los jueces empezaron a buscar si esto era factible y encontraron que no había ningún impedimento para que él fuera a la horca en tu lugar. Cuando el celador terminó de decir estas palabras, se oyó a lo lejos que la rampa de la horca se abría, y en ese momento este hombre que estaba condenado a la horca volteó y vio a un amigo suyo colgando de la horca. Cuando volteó, oyó un ruido. Su amigo había abierto la puerta de la cárcel, el celador había abierto la puerta de la cárcel de salida, abrió esa puerta y oyó el ruido y le dijo: sal, eres libre. Cuando salió, cruzó la puerta de la libertad, ese hombre derramó lágrimas, secó las lágrimas de su mejilla y avanzó hacia la libertad. Pero ese hombre jamás volvió a ser el mismo. Así es el sacrificio de Cristo. Él murió como nuestro sustituto. Él derramó su sangre hasta la última gota y obtuvo eterna salvación para ti y para mí. Y el llamado de Dios sigue siendo el mismo. Mi amor, mi sacrificio, mi ofrenda expiatoria fue para que tú pudieras tener salvación. Pero la Escritura nos dice
que esta salvación es ofrecida a aquellos que se arrepienten, aquellos que reconocen su condición pecaminosa y se arrepienten y aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el sacrificio vicario de Cristo, el sacrificio completo y expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario por ti. En este día donde el mundo recuerda el sacrificio y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, podrás tú reconocerlo como tu Salvador, como tu Señor, como el que murió en tu lugar. No hay amor más grande, dice la Escritura, de aquel que da su vida por sus amigos. Y Él dio su vida por ti y por mí. Su sacrificio es perfecto. Y como aquel hombre que salió de la cárcel, tú puedes vivir una vida nueva. Tú puedes caminar en una vida nueva, en obediencia a Cristo, porque el sacrificio de Cristo es completo. Y Él murió para darnos salvación. Podrás tú abrazar el intercambio divino que Él te ofrece en esta mañana, porque dice que Él no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado, para que Dios nos pueda dar su justicia a nosotros y poder vivir una vida nueva. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pablo dijo, se me enseñó que Cristo murió y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Porque la resurrección es prueba de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y Él lo resucitó al tercer día como prueba de que las demandas de justicia ya habían sido satisfechas. Dios resucitó a Jesús diciendo, tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y fue levantado Jesús de la tumba. Podrás aceptar el sacrificio expiatorio, sustitutorio de Cristo en la cruz. El sacrificio de Cristo no es una celebración histórica. No es una celebración como la Pascua judía, que es importante, que es sombra del mismo sacrificio de Cristo, porque mismo Pablo dijo que Cristo es nuestra Pascua. Pero la muerte de Cristo es real, es histórica y fue confirmada por la resurrección de Jesús de los muertos, levantándolo Dios y poniéndolo en una posición de señorío. Él quiere ser el Señor de tu vida cuando aceptas su obra expiatoria en la cruz del Calvario.
Dios, yo te pido en esta mañana, en este día, Señor, que tú extiendas tu mano poderosa sobre cada uno de los que están escuchando este mensaje, Señor. Que este día podamos hacer real y abrazar lo que tú, Señor, nos ofreces. La vida eterna en Cristo, en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias porque en la cruz tú perdonaste mis pecados, perdonaste nuestros pecados y nos limpiaste. Y nos diste nueva vida. Gracias por ese sacrificio, Jesús. Y gracias, Dios, porque te pido, Señor, que tú toques el corazón de todo aquel que oye esta predicación, Señor, esta palabra, y pueda saber que sus pecados han sido perdonados por la sangre del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos vemos en nuestra próxima transmisión de Iglesia en Casa de la Congregación Cristiana Nuevas de Gozo.